Es una especie de investigación especulativa sobre que parte de una fotografía de familia en la cual está mi padre protestando con unos niños. Aparentemente en los 70 la gente de Kodak se dio cuenta que las fotos que ellos pues revelaban en su proceso Kodachrome, que era el proceso que se usaba en la época, envejecían, cuando se envejecían se volvían rojas o se arrojizaban. Y en ese tiempo era periodo de Guerra Fría, de mucha propaganda. Bueno, entonces supuestamente esta gente de Kodak, cuando se dio cuenta que las fotos se volvían rojas, y en ese contexto se dijeron que los archivos de los Estados Unidos y bueno, los archivos fotográficos no podían ser del color del enemigo, o sea, no podían envejecer del color del enemigo, en una especie de derrota. Entonces desarrollaron Ektachrome, que es un proceso de revelado cuyas fotos al envejecer se vuelven azules. Vas a encontrar que como telón de fondo, como tema, digamos, importante en la exposición están las ideologías, el peso de las ideologías en la Guerra Fría, más evidente que quizá el peso de las ideologías hoy, pero también en las ideologías, las ideas o por lo menos las grandes concepciones vistas como ruinas y vistas también como vestigios del pasado y a la vez como digamos como unos grandes problemas que de cierta manera nos condicionan a cómo vivimos y por qué vivimos como vivimos. De ruinas de proyectos, de ruinas de historias, de ruinas de conversaciones, y eso se va acumulando aquí en la exposición, y la exposición se genera como un universo especulativo sobre esa historia que no que busca convencer sobre la veracidad o no del descubrimiento pero más como los sistemas, o sea, digamos que no sería la única cosa que ha pasado en ese sentido, como que por razones ideológicas la técnica, el uso de las imágenes siempre ha tenido un uso ideológico y político, y no sería muy raro que fuera cierto también. Entonces creo que la expo en general habla de eso, digamos que habla de esa historia particular, pero habla también de como esos persuasores ocultos que han sido los centros de poder, la industria. Era una especie de construcción de archivo al revés. Entonces yo me fui a buscar los archivos que no pude encontrar sobre el tema, pero entonces son imágenes que vienen de libros de la época, de cómo utilizar el color en la fotografía, de cómo informaciones técnicas sobre los sistemas de revelado, y pues también como utilizando muchas imágenes que utilizan imágenes tipo como para ejemplificar cosas, y luego me interesan también como los pequeños comentarios como que le ponen a las fotos, tipo con un filtro rojo esta foto se ve mucho más violenta o más fría o más cálida, y todo ese tipo de acepciones y el uso de ese tipo de imágenes también me interesa mucho, ese tipo de imágenes que supuestamente no son para ver, sino para ver la técnica, pero que igual son decisiones y tienen como razones, y hay como a pesar de no quererlo, hay también como mucha ideología detrás. Entonces siempre verás, por ejemplo, que la gente es blanca, siempre verás que sí, hay muchos rubios, siempre verás como un cierto tipo de personas, un cierto tipo de paisaje, un cierto tipo de imagen. Porque es un artista muy flexible, es una persona que tiene mucho sentido del humor. Quizá lo más interesante sea la contextualización que se le hace a la muestra, el deseo del artista de colombianizarla, por decirlo así, porque los orígenes también pues, del proyecto están basados aquí en una fotografía familiar tomada aquí en esta ciudad, en Bogotá, y fue un poco como, sí, volver criolla, un poquito más criolla la exposición. Pues la sorpresa es que es la primera vez que se muestra, creo, el trabajo del artista de esta manera en Bogotá. Entonces, de alguna forma, aunque lo conozcamos, pues es un artista inédito, es un nuevo artista, digamos, para nosotros, y eso es lo más novedoso que vamos a tener, ¿sabes? Y ellos vivían como con una doctrina un poco fuerte, y entonces hay una de las frases donde yo ironizo un poco el ambiente de la época diciendo que se preocupaban hasta por tratar de lavar la loza coherentemente.